Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a nuestras actividades de abril, mes de la lectura. Para mí es un gusto poder estar con ustedes presentándoles, bueno, yo voy a moderar a la maestra Noemí Juárez. Ella es investigadora del Instituto del INER, Instituto de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana. Pero antes de eso quiero dar la palabra a nuestras autoridades. Hola, gracias, buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. Efectivamente, mi nombre es Martín José Campuzano, como ustedes conocen. Les acompaña el maestro Hugo Quinto Barrera, director de la Dirección de Lectura Académica, finalmente coordina las actividades que tienen que ver con la Biblia de la lectura. Y por eso es muy grato contar con el maestro Noemí Juárez para que nos lleve a cabo la presentación del libro Las Mujeres de Zapata, que seguramente va a ser de bastante interés para ustedes en las asignaturas asociadas a español. Entonces es grato recibirlos. Tenemos un mes, casi un mes prácticamente de estas actividades, y la última termina el día viernes, y pues es muy grata la participación del alumnado de nuestro plantel en este tipo de eventos. Cedo la palabra al maestro Hugo para la bienvenida. Finalmente forma parte de este programa porque él es el director de hecho de esta actividad anual. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Como decía el doctor Chong, es un gusto estar por acá en Prepa 3. Hoy vamos a tener la fortuna de contar con la presentación de la maestra Noemí Juárez, que nos va a presentar este libro. Pero sobre todo en el marco de la Biblia de la lectura. Somos un país que desafortunadamente no tenemos un índice tan alto de lectura. Pero bueno, la universidad de hace 25 años tiene este evento, que es el evento de abril de la lectura, que tratamos de fomentar y elaborar para que se acerque más a los libros. Seguramente con la plática de hoy les va a quedar el gusanito de continuar. Este año, la artista homenajeada de abril de la lectura de Gabriela Mistral, otra mujer impresionante en la historia de la literatura latinoamericana. De hecho, es la primera mujer, pero la primera persona en ganar el premio Nobel de Literatura de América Latina. Entonces, sin más, muchísimas gracias por su participación, doctor. Muchas gracias por sus atenciones, por este espacio tan maravilloso. Me comentaba la maestra Noemí del gusto de ver las instalaciones de la Universidad de este plantel. Y bueno, yo le decía que pues, por la excelente administración de ustedes, doctor. Muchísimas gracias. Y sin más, los dejo con Miguel, que nos va a ayudar a moderar la presentación, y con la doctora Noemí Juárez, que va a hacer la presentación de las compañeras de Zapata. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a platicar un poco sobre las compañeras de Zapata. Noemí es una investigadora que se descubra, se van a dar cuenta que es casi tan joven como ustedes. Ella es maestra en didáctica y pedagogía, y además es investigadora de este prestigioso instituto de investigación de las revoluciones de México. Entonces, bueno, pues ya se me dio preámbulo. Noemí, por favor, si nos haces el favor de platicarnos un poco de las compañeras de Emiliano Zapata. Creo que todos los aquí presentes ubican perfectamente a la figura de Emiliano Zapata. Todos sabemos quién es Emiliano Zapata. Pero precisamente Noemí se ha dedicado, entre otras cosas, ella hizo el prólogo de este maravilloso libro del doctor Felipe Ávila, del que nos va a hablar, y precisamente hablar de esas mujeres alrededor de la figura del caudillo. La historia no se hace sola, ni los hombres se hacen solos. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos la invitación al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es del instituto del que provengo. Su director general, el doctor Felipe Ávila, quien es el autor de este libro, y pues bueno, agradecemos la iniciativa en este mes de abril, mes de la lectura, por su invitación a las autoridades de esta preparatoria, por permitirnos realizar la actividad, y bueno, pues a todos los organizadores como Miguel, como la maestra Gaby, pues les damos las gracias para poder realizar pues esta plática acerca de este libro, pero que también se enmarca en un contexto. Este libro surge en el año 2020-2021
y tiene como iniciativa pues presentar a las compañeras de Zapata, ¿no? Yo creo que el título suena demasiado sensacionalista, ¿no? Suena a que no es como un libro de historia, pareciera que es más como pues un título de estas historias, un poco de chisme o sensacionalista, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere con las compañeras de Zapata. Este libro, les digo, pues surge con motivo del centenario de la muerte de Emiliano Zapata. Él es asesinado en 1919 en una emboscada, y a 100 años, en 2019, pues creo que es una figura que ustedes cotidianamente escuchan, ¿no? Es una figura cotidiana. Los mercados llevan su nombre, calles, escuelas. Incluso este rostro de Zapata nos debe ser muy familiar porque ha sido utilizado como un rostro de las manifestaciones sociales, no es un símbolo. La figura de Zapata a 100 años de su muerte es algo de lo que todavía seguimos hablando, y no solamente en México, sino América Latina, ¿no? Ha sido utilizado como una bandera, pero ¿por qué? Y este libro lo que busca no solamente es hablar de este personaje, de Emiliano Zapata, sino cómo a través de las narraciones de las mujeres que conviven con él se puede empezar a construir su biografía. De ahí el compañeras de Zapata, porque lo van a estar acompañando en esta lucha agraria. Pero antes de abocarnos en el texto, nos gustaría también hacer pues este contexto del que yo les mencionaba. Esta es una fotografía, yo creo que la más icónica del proceso revolucionario, o una de las más icónicas. ¿A quiénes identifican ustedes? ¿A quiénes reconocen? Muy bien, a Francisco Villa, escuché por acá. ¿A quién más? Pancho Villa, Francisco Villa, Pancho Villa y Adolfo Tebarán, pero ¿quién más? Muy bien, también ya a Emiliano Zapata. ¿Alguien más? Carranza pertenece al proceso, pero no está en la fotografía. ¿Alguien más? Yo creo que si nosotros nos abocamos a esta fotografía, podríamos ver pues a los mencionados. Está sentado en la silla presidencial. Esta es una fotografía tomada en diciembre de 1914 en el Palacio Nacional, la silla presidencial. Y a un costado tenemos pues al protagonista de este libro, que se llama Emiliano Zapata. Y hasta ahí se nos va la visión, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que cuando nosotros hemos estudiado, aprendido historia, pues nos centramos como en los grandes personajes o en los caudillos, o tendemos mucho a personificar la historia. Y aunque la fotografía tenga otros rostros, difícilmente nos enfocamos a ellos. Y entonces, por ejemplo, nos percatamos poco de que hay rostros de niños, ¿no? ¿Qué hacen esos niños ahí? ¿Quiénes son estos niños? ¿Qué estaban haciendo en un momento tan importante para la historia de nuestro país? ¿Cómo llegan ahí? ¿No? Eso, por ejemplo, estos niños muy cercanos a ustedes, ¿qué estaban haciendo en el proceso revolucionario? Y ahora, si yo les preguntaría, ¿hay alguna mujer? Difícilmente podemos identificarla, pero aquí está. Justo detrás de la silla presidencial tenemos a la periodista y escritora Dolores Jiménez y Muro, una mujer del norte de nuestro país que para estos momentos ya tenía aproximadamente 60 años. Y entonces nos podremos otra vez preguntar, ¿qué hace Dolores ahí? ¿No? ¿Qué hace una mujer en este proceso tan importante para la historia de nuestro país? Entonces, difícilmente, les decía yo, que cuando nosotros estudiamos o aprendemos historia, nos preguntamos por esos otros actores, por afrodescendientes, campesinos, indígenas, niñas, niños, adolescentes, mujeres. ¿Dónde estaban? Si nosotros volteamos a nuestro costado, enfrente, pues nos vamos a dar cuenta pues que nosotros conformamos el pueblo. Y en las revoluciones, hablemos de independencia, reforma, revolución mexicana como tal,
pues en todos esos procesos van a estar involucrados todos estos actores, infancias, adolescencias, mujeres, niños, afrodescendientes, etc. Entonces, este libro de eso se trata, que no solamente es abordar a las mujeres que estuvieron cercanas a Emiliano Zapata, sino a aquellas mujeres que también estuvieron dentro del Ejército Libertador del Sur. Y ser joven o adolescente como ustedes en la Revolución Mexicana, ahorita a ustedes les ha tocado vivir un proceso histórico sumamente importante que fue la pandemia. Bueno, pues ser joven o adolescente en la Revolución les hubiera tocado la guerra de la Revolución más otra pandemia. En 1918 otra pandemia azotó nuestro país y a gran parte del mundo, era llamada la gripe española, y en 1918 azotó nuestro país. Entonces nada más imagínense esa mezcla, un país en guerra y además en pandemia. ¿Se imaginan la cantidad de víctimas que hubo? Las condiciones de alimentación, las condiciones de salud, todo lo que se complica. Bueno, pues entonces ahora ustedes piensen en haber sido adolescentes entre 1910 y 1916, 1917. ¿Qué les hubiera tocado vivir? Una de ellas es el reclutamiento por parte de los ejércitos. Entonces, la imagen, por ejemplo, vean los soldados de gente de 9 a 13 años, obligados por la leva a sumarse a cualquier ejército, ya sea el constitucionalista, el de los villistas, maderista, etc. Vean los niños, ¿no? Eran completamente niños soldados que pues vivían prácticamente obligados a formar parte de los ejércitos. Las niñas también padecían, por eso esta fotografía creo que es muy importante, porque les digo, cuando nosotros nos quedamos con las representaciones que tenemos de la historia muy clásicas, pues se nos dan estos actores, ¿no? Vean estas niñas, niños cargando como con lo poco que tienen para ser trasladados en los trenes, para ser movilizados con las tropas. ¿Qué actividades realizaban? Pues llevaban mensajes, cuidaban los caballos, eran correos, el alimento de los animales, el lavado de la vestimenta, de los enseres domésticos como para trabajos de cocina, el cuidado, pero pues también había niñas que tenían que ingresar a los ejércitos. Y aquí es muy importante leer esos testimonios de niñas o adolescentes como ustedes, ¿no?, que les tocó vivir este proceso revolucionario. Les decía que a mí me impacta mucho el de una niña en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, donde le preguntan que para ella qué fue la revolución, y ella decía que el miedo, ¿no?, porque cuando escuchaban que ya venía la bola, es decir, la tropa, su familia la echaba en un pozo, y en ese pozo le aventaban algunas tortillas y un rebozo. Y ahí se podía quedar días escondida en el pozo. Y ella relata, dice, para mí la revolución era la muerte arriba o la muerte abajo. La muerte abajo porque pues imagínense pasarse días en un pozo con algunas cuantas tortillas o que le saliera algún animal que estuviera dentro del pozo, y la muerte arriba porque en cualquier momento la tropa se la podía llevar. Entonces, estas experiencias de personas como ustedes, de la edad que ustedes tienen, pues es como muy importante recuperarlas, escucharlas y sobre todo ustedes imaginarse cómo hubiera sido ser joven en cualquier otro momento de la historia y de lo que ahorita tienen oportunidad o no de vivir. ¿Dónde se pueden encontrar estas historias? Y otra vez con eso retomo el libro, porque pues muchas veces no nos preguntamos cómo surgen los libros, ¿no?, o de dónde surgen los libros. Bueno, pues para poder hacer se necesitó de hacer un trabajo de archivo, que es lo que hacen o hacemos los historiadores. ¿De dónde recuperamos este archivo? Sobre todo de unas entrevistas que se llaman, que el proyecto del INA, el INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, le llamó Voces Zapatistas. Ellos en la década de los 70 se encargaron de ir a buscar a los últimos zapatistas. ¿Qué es esto? Bueno, de las personas que sobrevivieron a la Revolución Mexicana, los entrevistan y ahorita ustedes pueden nada más solo con googlear Voces Zapatistas, INA,
les van a salir 157 entrevistas desde testimonios de los que firmaron el Plan de Ayala, de mujeres, de los campamentos, de lo que se vivía en estos campamentos revolucionarios. Bueno, pues escuchar estos testimonios, darle voz a estas testigos, a los firmantes, pues de ahí se viene recuperando gran parte del material para este libro. También tenemos un archivo hemerográfico que igual ustedes pueden consultar en internet. La hemeroteca digital de la UNAM pues va a tener estos periódicos como el Imparcial, el Diario del Hogar, etc. Y si se dan cuenta, en esta primera plana tenemos a una mujer, ¿cierto? Vean, se le ve el sombrero, la canana. Y entonces ahí nos preguntamos si en ese momento las mujeres ya formaban parte de la primera plana para dar noticias de lo que estaban haciendo, cómo es que ahorita las hemos perdido, ¿no? O sea, cómo en ese momento, vean, eran reconocidas y hasta salían en la primera plana diciendo, esta es de una zapatista llamada Luz Crespo, dando noticias de las acciones que ella sí hizo a favor del movimiento del sur, pero pues poco a poco se han ido como perdiendo de nuestra memoria. Entonces, ustedes, este libro, la base de este libro, van a ser estos testimonios, estas entrevistas, que pues nos van a hablar de este lado pues más humano de lo que fue el personaje de Emiliano Zapata. Y ahora, y también esto es importante, cuando nosotros pensamos la Revolución Mexicana, pues ya vimos, ¿no? La pensamos como Zapata, Carranza, Villa, Madero, todos peleándose contra todos, etc. Pero, ¿cuál fue la participación de las mujeres? También nosotros tenemos como en este imaginario a las Adelitas, ¿no? Las Adelitas. Sí, las Adelitas, que también... ¿Quién ha escuchado esa famosa canción de la Adelita? A ver, ¿sí la reconocen? Ah, muy bien, a ver, ¿quién más? Muy bien, muy bien. ¿Y qué es una Adelita? ¿Qué de ustedes? ¿Qué es una Adelita? Pues hasta donde sé, creo que era una mujer que estaba con los hombres como que sirviéndoles y se vestía de rebozo y vestido. Bueno, el imaginario de la Adelita pues lo hemos escuchado en corridos, ¿no? Por ejemplo, o en las pinturas, o muy famosa en las películas, ¿no? De este cine de oro mexicano. Entonces como que todos tenemos la idea de que la Adelita era aquella mujer que acompañaba a los soldados, que servía la alimentación o el cuidado de los niños con los soldados. Pero hasta ahí se nos termina la participación de las mujeres en el proceso de independencia, de revolución, perdón. ¿Cuáles fueron las actividades que realizaron? Bueno, pues para iniciar, muchas de las mujeres como Dolores Jiménez y Muro, la mujer que encontramos en la fotografía, muchas de ellas ya habían estudiado. ¿Cuál era la profesión permitida para las mujeres en ese momento? El de ser maestras. Entonces, difícilmente, vamos a la primera América, por ejemplo, es 1887, cuando le dejan hacer el examen, es decir, poquito años antes de que iniciara la Revolución Mexicana. Porque, pues como mujer, ¿qué necesidad o por qué tendría que estar viendo los cuerpos desnudos de los pacientes o en el anfiteatro? No. Entonces, el que fueran maestras sí era una profesión permitida para las mujeres, no abogadas, no médicas, no periodistas, no otra cosa más que maestras. ¿Por qué? Porque si no pensamos, el ser maestra va muy ligado a la maternidad, y entonces era una de las profesiones sí permitidas. Así es que muchas de las mujeres que van a participar en la revolución van a ser maestras. Y aquí algo muy importante, porque pues los maestros son agentes de cambio, es decir, los maestros son base de las revoluciones de nuestro país. Así es que si hay maestras y maestros aquí, pues en verdad son muy, muy importantes, son figuras centrales para que nuestro país tenga cambios y revoluciones. Las maestras de la revolución van a ser fundamentales para que todo el movimiento revolucionario se haya llevado a cabo. ¿Por qué razón? Como ya se podían reunir en centros escolares, a partir de ahí se organizaban y crearon periódicos, propagandas, clubes antirreeleccionistas. Y muchos de estos clubes incluso los llamaron como sus antecesoras. Había el club Leona Vicario, el club José Ortiz,
el Club Admiradoras de Juárez, el Club Luz y Progreso, las Hijas de Cuauhtémoc. Es decir, muchas de estas mujeres se empiezan a organizar desde estas escuelas. Yo creo que muchos ubicamos, yo me acuerdo haber ido a una preparatoria que se llama Carmen Cerdán y le decía a los alumnos, ¿quién fue Carmen Cerdán? Y me decían, la hermana de Aquiles Cerdán, ¿no? Y entonces, muchas veces reconocemos a Carmen por ser la hermana de Aquiles, que son 4 hermanos, Carmen, Natalia, Aquiles, y me parece que el menor era Máximo o Maximino, también Cerdán. Y entonces, ¿cómo relacionamos a Carmen Cerdán? Pues inmediatamente con Aquiles, ¿no? Aquiles sí fue un protagonista, un luchador, pero pues también Carmen se involucró tanto en la propaganda, en la difusión de las ideas antirreeleccionistas, y además ella se encargaba de resguardar armamento para cuando iniciara la revolución. La revolución inicia este 20 de noviembre de 1910, pero uno de los primeros enfrentamientos se da antes, el 18 de noviembre, es decir, 2 días antes del pactado, en casa de Natalia Cerdán. ¿Por qué? Porque ahí habían estado escondiendo estas mujeres y la familia Cerdán el armamento. Entonces alguien los delata, va a la policía y ellas, aprovechando que ya tenían armas, se empiezan a enfrentar a la policía de Porfirio Díaz de Puebla en ese momento, y aquí se dan estas primeras balas, por así decirlo, de la revolución. Matan a Aquiles, bueno, en el momento matan al hermano menor, Aquiles se esconde, pero lo matan al otro día. Solo sobreviven las hermanas, la mamá, la cuñada, y son presas. Después de que un año logra la liberación, Carmen regresa a luchar por la revolución, es decir, va a tener una vida sumamente activa. Y yo creo que es de las pocas conocidas, pero les digo, mucho de esta actividad se da en estos clubes antirreeleccionistas. ¿De qué otra manera participan las mujeres? Allá su compañera nos decía como guerrilleras, en la parte de ser adelitas. Pero pensemos, cuando le decimos soldadera, les digo, inmediatamente pensamos en la Adelita, ¿no? En esta soldadera que lleva su canana, su sombrero y demás. Pero, aparte de las que iban con la tropa, en efecto había mujeres soldado. No se les dice soldadas porque la soldada era el pago, ¿no? Cuando te decían te doy tu soldada, era porque era el pago por ser soldado, entonces se les dice también mujer soldado o soldado. Ahora, estoy segura que también habrán visto que muchas de estas mujeres soldaderas pues aparecen vestidas como hombre, con pantalón, con su sombrero, ¿no? Las cananas, botas, pero ellas se tenían que hacer pasar por hombres, número 1, para salvaguardar su vida. Porque imagínense ustedes ahorita, 2022, cómo está la situación en cuestiones de violencia hacia las mujeres, que estamos en un supuesto momento de paz. Imagínense cómo incrementa en un momento de guerra. Entonces, estas mujeres, para salvaguardar su vida, su integridad y evitar el abuso sexual en su mayoría, se tenían que hacer pasar por hombres. Así es que, en vez de Petra Herrera, tenemos a Pedro Herrera, en vez de Ángela Jiménez, Ángel Jiménez, Amelia Robles, Amelio Robles, y así tenemos una gran cantidad de mujeres que se hacen pasar por varones, pero también para que puedan tener un mando de tropa. Ellas ingresaban al ejército como soldados, pero si querían ascender, por ser mujeres no se los permitían. Así es que se cambiaban la identidad y con eso empezaron a tener mandos de tropa. Hubo mujeres que llegaron a ser coronelas. Clara de la Rocha en el norte, en el sur con el ejército de Emiliano Zapata, Rosa Bobadilla, Rosa Padilla, María Esperanza Chavarría, es decir, muchas mujeres llegaron a ser coronelas, mando de tropa dentro de los soldados. Pero platícanos, ¿por qué quieres ser historiadora? Por la misma razón de que desde pequeña se me ha inculcado mucho la lectura acerca de culturas prehispánicas y respecto a la revolución e independencia de México. Y creo que es algo muy bonito tener en remembranza aquellas obras que las personas hicieron por nuestro país, incluso pensando en ellos mismos, pero con razones muy nobles. ¿Y de la etapa de la revolución te llama la atención algo?
Me llama la atención usualmente las razones por las que los políticos y los revolucionarios se movían, sus como razones de ser de algún bando, sus motivos para reaccionar de algunas maneras e incluso el gusto o ¿cómo se podría decir? La razón, bueno, sí, los motivos por los que actuaban de ciertas maneras. Pues existe un comentario muy importante y relacionado con Rosa Bobadilla. Cuando hay testimonios sobre ella, es sobre todo un médico, y al médico se le pregunta por qué cree que Rosa se incorporó a la revolución. Sí, y el médico dice, pues es que ella tenía tierras, ¿no? Ustedes saben que muchos de los que se involucran, sobre todo en el ejército zapatista con Emiliano del Sur, pues eran campesinos que no tenían tierra, que lo que estaban buscando era tierra, ¿no? Para poder trabajarla. Los hombres que tampoco tienen tierra ni propiedades para poder trabajarlas, así es que estas motivaciones es pues gran parte de lo que debe estudiar la historia, no solamente el hecho político en sí, sino también qué es lo que mueve a las personas, a los humanos a actuar, a involucrarse en ciertas luchas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vimos que las mujeres fueron propagandistas, periodistas, escritoras, sobre todo las que habían sido o habían estudiado para ser maestras. Ya vimos que ingresan a la lucha armada, no solamente como adelita o soldadera de acompañamiento, sino directamente en acciones de guerra, que fueron coronelas, que las vamos a encontrar en distintos ejércitos, y también la parte de las enfermeras o la parte médica va a ser muy importante, sobre todo, como les dije al inicio, cuando no las dejaban estudiar medicina, ¿no? Cuando era algo complicado, pero ser enfermera sí era una de estas actividades bien vistas. ¿Quién destaca como enfermera? Elena Arizmendi. ¿Por qué razón? Como se enfrentaban dos ejércitos, supongamos los revolucionarios contra los del ejército federal, Elena Arizmendi se da cuenta que los médicos solamente curaban a los del ejército federal. O sea, ustedes no, porque andan de revolucionarios, andan de rebeldes, así es que me hago de la vista gorda y solamente la Cruz Roja de ese momento atendía a los soldados. Así es que Elena, junto con otras mujeres, deciden habilitar la Cruz Blanca Neutral. ¿Qué es esto? Que no importaba el bando que fueras, a la facción que pertenecieras, eras una persona y como persona tenías que recibir atención médica. Así es que funda la Cruz Blanca Neutral y el lema es por la humanidad, ¿no? No importaba la facción. Y a partir de ahí, pues... A ver, entonces, bueno, ya digo de la figura de Zapata. Seguramente todos lo ubican como personaje de la revolución. ¿Quién quiere comentar alguna anécdota, alguna frase, alguna cuestión que sepan de Emiliano Zapata? Seguramente hay más de uno. Ajá, claro que sí. Tú no, bueno, tú al rato. Tú eres la que vas a salvar a todo el grupo. ¿Cuántos grupos hay aquí? ¿Uno o dos? Tres. Tres. A ver, ¿alguien que quiera comentar algo de Zapata? Porque es muy famoso. ¿A poco no les llama la atención? A ver, tú, amigo. Pues, yo la verdad no sé nada, pero solamente puedo destacar que fue una persona importante dentro de la revolución. ¿Por qué? Nada más, porque sí. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie quiere comentar nada de Emiliano Zapata? Ay, no, Dios mío. Bueno, pues antes de finalizar, pues retomemos un poco esta participación de las mujeres en el Ejército Libertador del Sur. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes recuerdan sus clases de historia, pues este ejército va a ser el que más tiempo luchó. O sea, digamos que se crea primero 1911 y luchan contra Porfirio Díaz, contra la dictadura de Díaz. Después Madero los obliga a licenciarse y entonces luchan contra Madero. Luego hay un golpe contra Madero de Victoriano Huerta y luchan contra Huerta. Y luego hay que luchar contra Venustiano Carranza, que se hace del poder. Es decir, los zapatistas se van a encontrar luchando toda la década, ¿no? Toda la década. ¿Por qué es que logran durar una década luchando? Porque va a ser un ejército
que va a tener sus bases en las comunidades y en los pueblos. Y entonces va a ser en estos pueblos y comunidades donde va a estar toda su red de apoyo. Así es que para poder atacar al ejército de Zapata, ¿qué hay que eliminar? ¿Ustedes qué eliminarían? ¿A su qué? Al que manda el país. ¿Al que manda el país? Sí, o sea, el gobernador. Pero si el gobernador es el que quiere matar a Zapata. Pues es por eso, porque luchan para que ellos mismos manden. Ok, muy bien. Sí lo hace, lo traiciona y ahorita vemos cómo lo hace. Pero si ustedes quisieran atacar a alguien que su base es el pueblo, ¿a quién atacarían? A un caudillo como Zapata, ¿cómo lo atacarían ustedes? Si la gente que lo ayuda es el pueblo y la comunidad. Los suministros, muy bien, cortándole suministros y... Por acá dijeron otra razón. Sí, atacando al ejército que formó. ¿Y cómo se formó el ejército de Zapata? ¿Quién era su base? El pueblo. Y entonces, para poder derrotar a Zapata, lo que Carranza, que en ese momento era ya el presidente, va a hacer para derrotar a Zapata, que fue atacar al pueblo y atacar las comunidades. Entonces, por eso se hace este verbo, el verbo de carrancear. Carrancear era un sinónimo de robar, de asaltar. Y entonces el ejército empieza a atacar a los poblados de todo el estado de Morelos. ¿Por qué? Porque estos poblados eran la base de apoyo de Zapata. Muchas familias tienen que salir perseguidos, quemaban los pueblos, les quemaban los suministros, las municiones, les quemaban la cosecha, con la necesidad para verse obligados a estar cambiando de un lado a otro. Bueno, pues muchos de esos testimonios de las mujeres que tienen que estar saltando de la vida de los campamentos de uno a otro, pues también forman parte de este libro. Ahora, los mismos hijos de Zapata tienen que sufrir las consecuencias. Estamos hablando de un momento en el que no había vacunas como tal, y entonces muchos de los niños eran picados por animales como los alacranes. La familia de Zapata, como tiene que estar huyendo, los niños también fueron picados por estos alacranes y morían. Así es que algunos hijos de Zapata mueren en los montes picados por estos animales. Y bueno, todos estos relatos muy de la vida cotidiana, muy de la vida de los campamentos, pues son algunos de los testimonios de estas mujeres que van a hablar acerca de cómo eran perseguidas, de cómo tenían que prender la lumbre para cocinar muy temprano o a cierto momento, para que la lumbre, el humo, no delatara dónde estaba el campamento y ahí les llegaran los carrancistas a atacarlos. Como les dije, en 1918 hubo una epidemia también en nuestro país, una pandemia, y estos relatos nos dicen que pues gracias a esa pandemia o derivada de esa pandemia no había maíz, no había frijol, no había alimentación, y entonces tenían que comerse los perros de la comunidad, tenían que empezar a comerse los burros. ¿Por qué? Porque ya no había semilla, ya no había raíces. Entonces, pues estos testimonios muy de vida cotidiana, muy de la alimentación, pues son aquellos aspectos que dejamos muchas veces fuera de la historia, y que les decía yo, pues pueden escuchar en estas entrevistas que les recomiendo, que son voces zapatistas, y bueno, sobre todo los testimonios como este. Ahora, ya para finalizar, es cierto que Zapata en este proceso pues va a tener diferentes parejas, se va a casar, pero bueno, prácticamente va a mantener relaciones de pareja con distintas mujeres del estado de Morelos, de Puebla, y una de ellas sobrevive hasta la década de los 70, que es una de las mujeres que se entrevista, se llama Gregoria Zúñiga, Goyita, y Goyita va a ser la última pareja o la última mujer de sus parejas con la que va a estar una noche antes de que sea emboscado, que sea traicionado para poder matarlo. Y ella relata esa última noche, ¿no?, de Emiliano Zapata, de cómo se despide de su hija, qué le dice a ella, dónde se quedan de ver, cuál es la intención de Zapata después de este encuentro con Guajardo, y le dice:
llega a la cruz de Quebrantadero, es un punto en Morelos, allí espérame. Después de ir a con Guajardo, espérame ahí, y después de ahí nos vamos a retirar un mes a la vida privada. Él llega a su cita con Guajardo en la hacienda de Chinameca, y antes de entrar es emboscado y lo matan, ¿no? A balazos. Entonces Goyita dice, pues yo me quedé allí se me hizo noche, ahí me quedé esperándolo, ¿no? Porque pues obviamente ya asesinado a Zapata, pues no regresa al punto donde ellos se habían quedado de ver. Y bueno, pues a partir del asesinato de Zapata, pues empieza un mito, ¿no? Seguro ustedes han escuchado el Zapata vive, porque bueno, se hizo un mito de que no era Zapata la persona a la que habían acribillado aquel 10 de abril de 1919. Empiezan a decir que un compadre árabe se lo llevó, que el cadáver que presentaron, que a Zapata le faltaba una falange, un pedazo de dedo que había perdido en una actividad con caballos. Entonces decían que tenía el dedo completo, eso significaba que no era el cuerpo de Zapata. Otros más decían que no tenía un lunar muy clásico, muy cerca de la boca, entonces que no era Zapata. Así es que de ahí se crea este mito de que Zapata pues había escapado de la emboscada y que había mandado a su compadre Jesús Salgado, que era muy parecido a él, y que pues él por eso se había salvado. De ahí empieza este mito de que Zapata no murió y de que todavía estaba cabalgando por Morelos, ¿no? Y yo creo que era la esperanza, ¿no?, de la población de Morelos de que efectivamente Zapata no estuviera muerto, y de ahí esta consigna del Zapata vive, ¿no? Y bueno, pues tal cual Zapata vive, que a más de 100 años seguimos hablando de Zapata. Sí. Muchas gracias. Jóvenes, permítanme un momento, sus maestros de la siguiente clase, por parte de la subdirección académica y la dirección, les van a avisar para que puedan llegar unos minutos después, para que terminemos de escuchar la clase. Creo que estamos por concluir, entonces van a ser unos minutos más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de hecho, con esto la maestra Noemí termina, pero vamos a abrir un pequeño espacio. ¿Algún comentario o pregunta para ella? Bueno, el libro Compañeras de Zapata lo editó Crítica, sí está a venta de público. El autor es Felipe Ávila y lo consiguen en cualquier librería, es un libro muy común, pero sí tiene costo, está aproximadamente entre 200 y 250 pesos por ser editorial particular. Ahora mi recomendación es que este texto, digo algo muy similar, lo encuentran en este libro que editó Presidencia, Secretaría de Educación Pública, Cultura y el INER, que es donde trabajamos el doctor Felipe Ávila y yo, y sí se puede encontrar de manera gratuita, lo pueden descargar, ahí está la página del INER. Los invito a que sigan nuestra página, nuestras redes sociales, Facebook, canal de YouTube, Instagram, todas, y ustedes nada más con googlear Historia del Pueblo Mexicano, les va a salir el libro en PDF para descarga gratuita y vienen los capítulos dedicados a Revolución, y en estos capítulos hay desde participación de mujeres en el proceso de independencia, reforma, revolución, de afrodescendientes desde la época virreinal, participación de mulatos en la independencia, participación de niñas, niños en la historia de México, obreros, comunidades indígenas, etc. Entonces, yo los invito a que visiten el canal de YouTube del INER o nuestra página y van a encontrar no solamente los materiales escritos, sino testimonios, exposiciones, libros, cápsulas, etc. Y el mismo libro de las compañeras de Zapata, como dice, está a la venta en las librerías de prestigio, pero también ustedes que ya están más acostumbrados a las tecnologías, lo pueden encontrar en planetadelibros.com.mx, que es la editorial que lo publicó. Bueno, Crítica y está en el Planeta,
y ahí pueden ya sea adquirir el físico o el libro en versión electrónica o Kindle. Entonces, el plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria otorga el presente reconocimiento a la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez por su participación en la presentación del libro Las Compañeras de Zapata en el marco de las actividades realizadas en abril, mes de la lectura 2022, Toluca de Lerdo, 25 de abril del 2022, Patria, Ciencia y Trabajo. Y está rubricado por el doctor en Educación Martín José Chon Campuzano, nuestro director, y por la maestra María de Lourdes Pérez García, nuestra subdirectora académica. Le brindamos un fuerte aplauso a la maestra Noemí y le agradecemos su presencia. Muchas gracias.